día, gracias por acompañarnos. Estamos en otra emisión de la serie Elecciones México y seguimos hablando con candidatos que protagonizan los procesos electorales que culminarán con las votaciones del próximo 6 de junio. Como parte de los más de 21,000 cargos de elección que se disputan en todo el país, hay 15 gubernaturas cuyos candidatos están en campaña y son cargos que atraen poderosamente la atención de los mexicanos. Hoy hablaremos de San Luis Potosí. En este estado se van a renovar los gobiernos, tanto el estatal como los municipales, todos ellos, y además los diputados también. Vamos a ver esta cápsula que nos da una aproximación al peso e importancia que tiene San Luis Potosí para la región y para el país en general. El estado de San Luis Potosí está ubicado en el centro del país, en la región del Bajío, y forma parte de la Alianza Bajío Occidente, junto con los estados de Aguascalientes, Jalisco, Querétaro y Guanajuato. Uno de los objetivos de la alianza es captar inversiones, alcanzar el mayor índice de desarrollo humano regional en América Latina, así como posicionarse como una de las mejores zonas en cuanto a competitividad y bienestar mundial. Según datos del INEGI, San Luis Potosí se ubicó en el 2019 como la segunda economía más importante del país gracias a su crecimiento del 7.6%, siendo el motor industrial más sólido en la región. Las principales actividades económicas de la entidad son el comercio, la fabricación de maquinaria y equipo, la construcción, la fabricación de productos metálicos, la minería y los servicios inmobiliarios. Según la Secretaría de Economía, San Luis Potosí creció un promedio del 3.8% entre el 2010 y el 2019, posicionándose por encima del promedio nacional, que fue del 2.6% en esos años. El ritmo de crecimiento económico de la entidad ha sido equivalente al de Nuevo León, gracias a la confianza de los inversionistas que han visto en el estado condiciones favorables para consolidar una zona industrial que ha impulsado la generación de empleos para los potosinos. Según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, San Luis ocupó en el 2019 el segundo lugar nacional en generación de empleos en la industria manufacturera. Sin embargo, el tema de la inseguridad en la entidad ha preocupado al sector empresarial. De acuerdo con la Coparmex, el 54% de las empresas y negocios fueron víctimas de la inseguridad en el 2020, siendo el robo de mercancía en tránsito, robo de dinero en efectivo en establecimientos y robo hormiga los delitos más recurrentes. Asimismo, el robo a casa-habitación en toda la entidad es un factor que preocupa a su población, pues 87% de los 2.822.000 potosinos considera que viven en un lugar inseguro. Para conversar sobre los desafíos y también sobre los potenciales del Estado, así como de la evolución de la coyuntura electoral, doy la bienvenida a Octavio Pedrosa Gaitán, candidato de la Alianza Sí por San Luis Potosí, integrada por 4 partidos políticos, el PAN, el PRI, el PRD y Conciencia Popular. Gracias por enlazarte, Octavio Pedrosa. Muchas gracias, Norma. Gracias por esta oportunidad de utilizar este tan importante medio de comunicación y de difusión para poder platicarles lo que estamos viviendo, lo que estamos hoy pasando los potosinos de cara a este proceso electoral tan trascendente, como bien señalaste, el próximo 6 de junio. Me siento muy honrado. Muchas gracias, los agradecidos somos nosotros también por compartir contigo y platicar, conversar respecto a lo que está ocurriendo por allá en la zona centro del país. Amigos del público, antes de comenzar esta conversación, los invito a que se unan a platicar con nosotros, a que hagan llegar sus comentarios, a que usen el hashtag Elecciones México y estamos transmitiendo, decirles que estamos transmitiendo también por Alcaldes TV a través de YouTube. Y vamos a comenzar, Octavio Pedrosa. Los grandes retos en el Estado, como veíamos en la cápsula, son seguir impulsando la economía estatal, contrarrestar los efectos de la pandemia por un lado y erradicar el ambiente de inseguridad por el otro, que como veíamos, pues es un desafío que ha permanecido a través de los años y también a través de los gobiernos.
Vamos a abordar cada uno de estos puntos. Empecemos por la pandemia. En tu campaña has prometido que en tus primeros 100 días de gobierno, de llegar a la gubernatura, se vacunará el 100% de la población potosina. Eso más o menos sería para finales de este año. ¿Qué harás para cumplir esta promesa considerando el flujo tan lento de las vacunas que están llegando al país y también considerando que todas las que ingresan lo hacen a través del gobierno federal? Bueno, tienes toda la razón. Hoy día así es como se está dando este proceso de tener acceso a las vacunas para todo el país a través del único canal que es el gobierno federal. Sin embargo, ya hay por lo menos 2 casos comprobados, 2 casos que se ejemplifican por sí solos, en donde gobiernos estatales, a través de una coordinación con la COFEPRIS, se está dando el proceso de contactar a los fabricantes de vacunas para poder abrir un canal paralelo y que los estados tengan también la posibilidad de comprar de manera directa. Estados Unidos y otros países en América Latina incluso están abriendo a esta posibilidad y nosotros nos estamos fijando la meta muy alta, ciertamente, pero bueno, hay que pensar en grande, hay que pensar con retos verdaderamente trascendentes para que a partir de que nosotros cumplamos 100 días de gobierno, que corresponderá, como bien señalas, aproximadamente en los últimos días de este año y los primeros del 2022, tengamos el 100% de potosinos vacunados. Otro de los elementos que para nosotros es importantísimo es el intervenir en los criterios de selección para los sectores a los que se les aplicará de manera escalonada las vacunas. Esto tiene que ver con la reactivación económica. Hoy tiene que verse no únicamente desde el punto de vista sociodemográfico de a qué sectores debe de aplicarse la vacuna. Entendemos el criterio de salud, de sanidad, de proclividad para tener el contagio, pero también hay que relacionarlo con aquellos sectores que son capaces de incidir en una reactivación económica más acelerada. Temas como el sector comercio, el sector turismo, desde luego, por supuesto, y por encima de cualquier otro criterio, el tema del sector salud. Ayer tuve un foro con médicos y enfermeras y en donde nos señalan que lamentablemente no ha sido homogéneo este parámetro y este criterio de aplicación de vacunas, sobre todo a quienes no entran en contacto tan directo con enfermos del COVID-19. Y hay todo un sector que está viéndose afectado porque el criterio se ha centrado exclusivamente en los temas relacionados con el potencial riesgo. La reactivación económica va de la mano de esta modificación que deberá de hacerse a los criterios de priorización en la aplicación de la vacuna. Pero sí, de manera muy puntual, nosotros nos fijamos retos altos y estamos proponiendo el que para los 100 días de nuestro gobierno tengamos el 100% de potosinos vacunados. Bien, digo, ambos criterios van de la mano. Por un lado, la posibilidad de que como Estado puedan acceder, San Luis Potosí pueda acceder a la compra de vacunas, y por otro lado, que una vez adquiridas estas vacunas, sería el Estado quien fijaría los criterios de avance en la vacunación por sector, ¿cierto? Es correcto. No podemos dejar de lado que debemos establecer un tema de amplia coordinación con las autoridades del sector salud federal. Esto tiene que ver con algo mucho más profundo. Yo creo firmemente en el federalismo. Yo creo que los estados tenemos la capacidad de autodeterminarnos, pero tampoco podemos hablar de una separación total y absoluta de las políticas que emanan del gobierno federal. Tenemos que caminar a final de cuentas de manera muy coordinada, pero no podemos estar subordinados a lo que las políticas públicas del gobierno federal nos pretendan imponer. Yo, y esto si me permites, hago una especie de remembranza. Yo fui alcalde de San Luis Potosí, fui presidente de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo en la Cámara de los Diputados en la legislatura 61, fui presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal en la legislatura 62 y 63 en el Senado de la República. Por lo tanto, soy un municipalista y un federalista puro y entiendo este tenue equilibrio que tiene que
existir entre esa vinculación de las entidades federativas con la federación, pero también creo firmemente en la soberanía y en la capacidad de autodeterminación de los estados. Sin duda. Abundaremos un poquito más en ese punto, pero antes hablemos un poquito de la economía. San Luis Potosí, y esto también es algo que veíamos al principio en la cápsula que se proyectó, el Estado trae una inercia de crecimiento económico de varios años consecutivos. ¿Cuál es la ruta que tú seguirías en caso de ganar la gubernatura para conservar ese ritmo de crecimiento o incrementarlo, según sea el caso? ¿Cuáles serían los pilares de crecimiento que tú impulsarías? Mira, yo quiero partir de enfatizar que este crecimiento que como entidad federativa hemos mostrado en los últimos años es muy importante, como bien como se señaló en el documento que se presentó previo a esta charla. El crecimiento de San Luis está por encima de la media nacional. Incluso hemos tenido años en donde hemos sido el segundo lugar de crecimiento como entidad federativa. Sin embargo, el grave problema que vive San Luis Potosí es que es un crecimiento asimétrico, concentrado en la zona conurbada de la ciudad capital, sus municipios aledaños, Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Reyes, ahora un tanto Maizquitic, Cerro de San Pedro. Pero cuando te sales al interior del estado, ves zonas como el Altiplano Potosino, la Huasteca Potosina, en donde el crecimiento es completamente diferente. No hay inversión, no hay generación de empleo, de 2 años y medio para acá no hay apoyos al campo, entonces el crecimiento promedio suena bien, pero no es un crecimiento que le esté llegando realmente a todos los potosinos. No podemos seguir creciendo de manera desequilibrada. Y la premisa fundamental de mi proyecto de desarrollo y crecimiento como Estado es que verdaderamente sea participando todas las regiones de nuestro San Luis Potosí. Esto, en pocas palabras, tenemos que buscar un crecimiento mucho más simétrico, más equitativo y que verdaderamente beneficie a todas las regiones del Estado. Número 1. ¿Cómo se lograría? Bueno, ¿Cómo se lograría, Autor? Primero, entendiendo la vocación de cada una de las zonas de nuestro estado. La Huasteca Potosina, por ejemplo, es muy rica en agricultura, en ganadería, aunque hoy también, hay que decirlo, vivimos 4 años seguidos de un estiaje como en 60 años no se había vivido. Este es un tema que tiene que ver pues con los cambios climáticos que vive el planeta. México no es la excepción. La Huasteca Potosina está viviendo serios problemas hoy día por la falta de lluvias, no de un año, tenemos arrastrando 4 ya, en donde, bueno, los campos de la Huasteca están muy afectados. Pero tenemos que entender la vocación de cada región y apostarle al desarrollo y al crecimiento regional. En la Huasteca, por ejemplo, enfatizo el tema de la Huasteca, tenemos que modernizar el campo, tenemos que tecnificar los sistemas de riego, tenemos que aprovechar el agua de los ríos, que hoy lamentablemente se pierde más del 70% por riego rodado. Y entonces estamos afectando no solamente al sector agrícola, sino estamos provocando un colapso en el sector turismo también. Y esto es un círculo vicioso porque no terminamos de resolver un problema, pero estamos generando otro. Esto se resolverá indiscutiblemente con la modernización en las técnicas de riego tecnificado, riego por goteo, riego por aspersión y aprovechar el caudal de los ríos. Hay que tomar medidas de largo plazo, no solamente debemos de resolver los problemas del presente. Tenemos que apostarle a la continuidad en lo que se ha hecho bien. El gobierno actual, el gobierno de Juan Manuel Carreras ha avanzado de manera importante, pero también tenemos que atrevernos a hacer cosas distintas en lo que nos ha faltado. Hay asignaturas pendientes. Y además déjame señalar algo, Norma, muy importante. Desde la llegada de la actual administración federal se cancelaron prácticamente todos los programas de apoyo al campo y de fomento a la actividad agropecuaria, que es la actividad primaria del Estado. En regiones como el Altiplano y en la Huasteca, donde se depende de la actividad primaria de la economía, 0 apoyos en los últimos 2 años y medio. El Estado, por lo tanto, tendrá que participar de manera supletoria y subsidiaria. No podemos estar esperanzados a lo que el gobierno federal tenga a bien enviarnos. Tenemos que buscar nuestros propios mecanismos de superar este problema.
El altiplano, hablé de la Huasteca, pero ahora déjame hablarte del altiplano. El altiplano es rico en minería, es rico en turismo. Tenemos verdaderos polos atractivos para atraer al turismo en San Luis Potosí, que además es una industria limpia, que además es una industria que con poco se puede hacer mucho. Tenemos que mejorar la infraestructura carretera. Y tú señalaste algo muy importante, y me quiero detener un segundo en ello. Transversalmente tenemos que abordar el tema de la inseguridad. Es el más sensible para todos los potosinos de cualquiera de las regiones del estado. Hoy vivimos en un escenario en donde lamentablemente nuestra ubicación geográfica, así como juega en positivo desde el punto de vista económico, por la cercanía con la frontera que tenemos con otros 10 estados de la República, ningún otro estado del país tiene esta ventaja. Estamos a escasas 3 horas y media de la costa del Golfo, a pocas horas del del Océano Pacífico, a 3 horas y media de la frontera con los Estados Unidos, a menos de 4 horas de la Ciudad de México, de Guadalajara, de León, de Celaya, de Querétaro, de Zacatecas. San Luis Potosí tiene una ubicación privilegiada, pero en el tema de la inseguridad juega al revés, porque aquí confluyen pues los diferentes grupos delincuenciales de Zacatecas, de Tamaulipas, de Guanajuato, de Jalisco, de Veracruz, y entonces nos convertimos prácticamente en un centro muy apetecible para los grupos delincuenciales. Por lo tanto, tenemos que trabajar para blindar a San Luis Potosí, para regresar a ese estado de paz, de tranquilidad, que es algo importantísimo para seguir siendo atractivos al inversor, a la gente que quiere venir a apostarle a San Luis Potosí y que encuentra grandes ventajas, grandes bondades, la mejor mano de obra, la más calificada, la paz laboral más importante de todo México, pero tenemos la asignatura pendiente de resolver el problema de la seguridad. Para ello, ¿perdón? No, sin duda es uno de los temas más sensibles en la entidad. Las cifras oficiales lo que dicen es que 87% de los potosinos se sienten inseguros en su estado. Y me gustaría escuchar que nos compartas cuál es el plan para elevar la seguridad pública en el estado. Mira, yo tendría que partir de diferenciar dos grandes factores o elementos que juegan en la percepción de la inseguridad. La seguridad es un tema de percepción. Cuando la gente se siente que no vive tranquila, que no vive en paz, muchas veces, aunque tengas parte de la solución del problema, en tanto la gente no se sienta segura, pues el problema no está resuelto. Y yo distingo los delitos de alto impacto, los delitos que tienen que ver con el crimen organizado, en donde tenemos que entrarle con el concurso de la Federación, el Estado y los municipios, con facultades residuales, como lo marca la Constitución, pero siempre con la participación de los 3 órdenes de gobierno, que no niveles. Yo siempre corrijo a quien habla de los niveles de gobierno, porque no existen los niveles de gobierno, son órdenes de gobierno con facultades residuales. Ahora, esto tiene que ver con una participación compartida para la resolución de los problemas de alto impacto. Pero lo que verdaderamente genera la percepción de inseguridad no son los actos del crimen organizado, son los robos a casa habitación, son los asaltos en la calle, los asaltos a los negocios, que son delitos del fuero común, que sí son competencia en primera instancia de las autoridades estatales y las autoridades municipales. Vamos tomando cada quien la parte que nos corresponde, Federación, Estado, municipios, para de manera segmentada abordar responsablemente lo que nos corresponde a cada quien. Yo puedo apostar a que con inteligencia, y esto lo subrayo, porque la seguridad tiene que verse como un criterio transversal de todas las políticas públicas del gobierno del Estado. La inseguridad no se resuelve solamente con más patrullas y más elementos y más equipamiento. Tiene que haber inteligencia, tiene que haber capacitación, se tienen que desarticular las redes de inteligencia, de información, de comunicación de los grupos delincuenciales, aunque sean de bajo impacto. Aquí tenemos que participar todos. No solamente es tarea de la autoridad, tiene que ver la participación de la sociedad. Y yo tengo ejemplos exitosos como Nuevo León, en donde se pusieron de acuerdo
la iniciativa privada, el sector académico, las autoridades, leyeron, diagnosticaron, entendieron perfectamente su problemática, y ahí está el caso de Fuerza Nuevo León, que abatió sus índices delictivos de una manera ejemplar para el país. Y bueno, si los amigos de Nuevo León lo pudieron hacer, como les dije yo el día que me reuní con ellos, pues San Luis lo va a hacer mejor, porque no tenemos nada que nos limite para poder entrarle con todo este tema. Inteligencia, participación ciudadana, la formación de consejos ciudadanos de seguridad, de fideicomisos que garanticen el manejo óptimo del recurso para lo que debe de aplicarse, capacitación, acceso a la tecnología. Tenemos que trabajar, mira, San Luis Potosí tiene 1.140 cámaras vigilantes en todo el estado, cuando el estándar por el número de habitantes que tenemos deberíamos de estar arriba de 4,000. Pero además no solo eso, sino el concepto de la descentralización de las corporaciones policíacas, el poder garantizar, como le ha hecho Querétaro, un tiempo de respuesta de no más de 4 minutos ante un evento delictivo. Trabajar mucho en el tema de raíz y de fondo, porque a veces solamente cortamos la mala hierba desde arriba, pero no sacamos la raíz. Hoy tenemos un serio problema de desintegración social, de desilvamiento del tejido social. Hoy tenemos a jóvenes que son proclives a ser reclutados por el crimen organizado porque no les hemos generado las oportunidades de empleo, de deporte, de esparcimiento, de hacinamiento en sus casas. Hoy estamos viviendo un escenario de una pérdida de valores de la familia, y si no atendemos las causas, nos vamos a quedar siempre tratando de atender los efectos. Y esa no es la labor de la autoridad de primera mano. Tenemos que ir a buscar cuáles son las verdaderas causas que hoy están provocando que los jóvenes se nos desvíen en el camino y estén atendiendo al reclutamiento de los grupos del crimen organizado. Sin duda, pues un abordaje integral que es el que se requiere y al que tú te refieres como parte de la acción del gobierno estatal. Antes de seguir con nuestra conversación, vamos brevemente a ver una cápsula que nos va a mostrar el panorama de los aspirantes y las fuerzas políticas que están contendiendo en el estado, y volvemos rápidamente contigo, Octavio Pedrosa. El estado de San Luis Potosí ha sido gobernado históricamente por el PRI, con una sola alternancia del Partido Acción Nacional en el periodo del 2003 al 2009. Actualmente, el gobernador en funciones Juan Manuel Carreras López, quien se encuentra en el último año de su gestión. En la entidad se van a elegir gobernador, 27 diputados locales, 15 por mayoría relativa y 12 por representación proporcional, así como 58 ayuntamientos compuestos por presidente municipal, síndicos y regidores. Los partidos políticos que tienen derecho a participar en la contienda electoral son PAN, PRI, PRD, Morena, PT, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México, Partido Encuentro Social y los partidos locales Nueva Alianza San Luis Potosí y Partido Conciencia Popular. Los nombres que suenan para la gubernatura del estado son: por la coalición Sí por San Luis Potosí, compuesta por el PAN, PRI, PRD y Partido Conciencia Popular, el ex senador César Octavio Pedrosa Gaitán. Por la coalición Juntos Hacemos Historia, compuesta por el Partido del Trabajo y Partido Verde, el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona. Por Morena, la ex secretaria de Salud del Estado Mónica Liliana Rangel Rodríguez. Por Movimiento Ciudadano, la empresaria local Marbeli Costanzo Rangel. Por el Partido Encuentro Solidario, el empresario local Adrián Esper Cárdenas. Por Fuerza por México, el delegado federal del INAH Juan Carlos Machinena Morales. Por Redes Sociales Progresistas, el exdiputado José Luis Romero Calzada. Y por la vía independiente, el rector de la Universidad Potosina Arturo Segoviano García. En algunas encuestas, Octavio Pedrosa, eres puntero, en otras eres rebasado por el candidato de los partidos Verde y del Trabajo, y también está la candidata de Morena que por ahí va ganando terreno. San Luis es uno de los estados en que, al menos hasta ahora, se prevé un final de fotografía. Puede ser una elección de tercios,
puede ser una final entre tú y Ricardo Gallardo, que también se siente muy confiado de ganar. ¿Cuáles son los puntos que pueden hacer que al final la mayor parte de los votos sea para ti? Mira, siendo objetivos, porque a mí me parece que en esto hay dos maneras de abordarlo: construirte una realidad que solo existe en ti mismo y en tu equipo, y otra la realidad real. Hoy estamos enfrentando una elección que al principio pareció perfectamente a tercios, no tercios iguales, pero sí, a final de cuentas, tres candidatos con posibilidades de llegar a la parte última de esta carrera electoral, con posibilidades de obtener el resultado final. Pero yo te decía que yo esto lo veo como colocar en los platillos de una balanza, por un lado, la decencia, la experiencia y la capacidad probada, y por otro lado, en el mismo plato de la balanza también algo que para mí es fundamental, que es la capacidad de tener la pasión por servir, por hacer bien las cosas. Y eso es lo que representamos como la coalición Sí por San Luis. De hecho, así se explica la conformación para la gubernatura de San Luis Potosí con la coalición. La suma de 4 partidos, 4 fuerzas que históricamente incluso fuimos contrarios, pero que hoy entendemos que hay un bien superior, que es el propósito de hacer de San Luis Potosí un estado de paz, de armonía, de seguridad, de desarrollo, donde la gente pueda vivir en paz, en orden, con tranquilidad. Y en el otro plato de la balanza está exactamente lo contrario: la posibilidad de que San Luis Potosí se convierta en un estado anárquico, en un estado en donde no prevalezca la ley y el orden, la justicia, porque hay antecedentes. No me gusta, nunca lo haré, hablar en sentido negativo, ni mucho menos peyorativo de mis adversarios, pero la gente lo sabe, la gente lo percibe con toda claridad. Hay una historia de vida atrás de cada uno de nosotros. Yo nunca he pisado la cárcel, yo nunca he estado en una cárcel de alta seguridad. Todas mis cuentas públicas están escrupulosamente calificadas. Fuimos alguna vez catalogados como el municipio con menor número, bueno, 0 observaciones financieras en nuestra cuenta pública por la Auditoría Superior del Estado. Los demás adversarios no pueden decir lo mismo, no tienen manera de defender este argumento. Y eso es lo que la gente tiene que tener en su reflexión. Claro, cuando no puedes convencer con argumentos, cuando de pronto no hay la propuesta seria y suficiente para poder ganar adeptos, ganar votos, entonces recurres a otro tipo de estrategias, ¿no? La compra, la cooptación, la presión. Pero bueno, finalmente yo tengo mucha esperanza de que con gran madurez, con gran reflexión, los potosinos sepan elegir entre el bien y el mal. Entre el bien, el crecimiento, el desarrollo, la certidumbre, la certeza, la garantía de un Estado de Derecho que permita al inversionista venir a trabajar a San Luis Potosí. Y por otro lado, el escenario del cobro de derecho de piso, la extorsión, el secuestro, que ese es lo que ha ocurrido en administraciones que se relacionan con algunos de los candidatos contra los que estamos compitiendo. Y por otro lado, y tengo que decirlo porque es una oportunidad para decir las cosas claras, alguien que tuvo una responsabilidad en sus manos altísima, como era el manejo de la pandemia, y en el peor momento decidió dejar de lado esa altísima responsabilidad en su legítimo derecho, si quieres, pero tal vez no en el moral, de dejar a medio río la lancha cuando las aguas están procelosas. Y eso habla de la forma en que cada quien vemos nuestra responsabilidad política. Yo no he cambiado de partido nunca. Tengo 28 años de militar en el Partido Acción Nacional. No pueden decir esto ninguno de mis adversarios. Han cambiado de cachucha conforme soplen los aires. Esto habla, me parece, de un contraste de congruencia y de incongruencia. No se trata de llegar y de acceder al poder por el poder. Se trata de tener un compromiso que está sustentado por una visión de vida política, de principios, de valores, de doctrina. Hoy sumamos 4 partidos donde nuestros principios doctrinarios los blindamos y los dejamos a salvo, pero sí entendemos que hay un bien superior, que es ver por nuestro Estado, por nuestro San Luis Potosí, porque lo queremos blindar de la posibilidad, que sería una tragedia, de que llegara a gobernarnos a San Luis Potosí quien no precisamente se ha caracterizado por la conducción de la decencia, del bien actuar, y que hay historia de vida atrás de cada quien.
Y hablando de eso, precisamente, Octavio Pedrosa, y como una última pregunta, porque se nos termina el tiempo y sabemos que vas a otro compromiso, recién se incorporó a tu campaña Javier Lozano como estratega de comunicación política, así fue presentado, y en su primera declaración justamente arremetió contra Ricardo Gallardo, que es candidato del Partido Verde y de quien dijo está siendo investigado por la Fiscalía General de la República a raíz de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cuál será el tono de la campaña que veremos en San Luis, en los próximos días? Mira, Norma, yo siempre veo para adelante. Yo me baso en las propuestas, yo construyo sobre nuestras fortalezas y no sobre las debilidades de los demás. Hay que decir las cosas como son y para eso de pronto te ayudas de aliados que pueden ser un tanto más enérgicos y determinantes en los posicionamientos, pero en lo que toca mi campaña vamos a ser propositivos. Vamos a hablar de lo bien que podemos hacer nosotros las cosas. Vamos a hablar de propuestas, de alternativas de solución para los potosinos. No soslayamos la importancia que existe de que deben de conocer cuáles son sus opciones. Y de esta forma, en tal virtud, hay voceros que sí harán del conocimiento de la sociedad, pues temas que son álgidos, que por supuesto causan prurito, pero que son parte de una realidad. Y lo dejamos en manos de las autoridades competentes, tanto la Fiscalía General de la República como la Unidad de Inteligencia Financiera, pues que hagan su trabajo y que concluyan lo que deban de concluir y que resulten las cosas que deban de resultar. En el caso de nuestra campaña, siempre encontrarán una postura y una actitud propositiva de propuesta, de compromiso y de alternativas que les solucionen los problemas a los potosinos. Pues te agradezco mucho, Octavio Pedrosa, que nos hayas acompañado en este enlace desde allá, desde el Bajío desde el centro del país y por supuesto daremos seguimiento a la evolución de las campañas políticas en aquel importantísimo estado de la República Mexicana. Muchas gracias. Norma, muchas gracias por este espacio y esta oportunidad y la verdad es que ha sido para mí un privilegio. Hasta pronto. Amigos del público, los invito a que sigan a través de alcaldesdemexico.com y de nuestras redes sociales el acontecer de la vida local del país y los invito a que nos acompañen en este espacio cada lunes, miércoles y viernes a las 9:30 de la mañana. Transmitimos para dar seguimiento a la coyuntura electoral por un lado, pero también a los retos y desafíos de la vida en los municipios y estados de todo México. Por hoy terminamos. Recuerde, la emergencia sanitaria continúa. Si tiene que salir, cuídese y si puede, quédese en casa. Hasta la próxima.